Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar del Club Excelencia en Gestión. Para los que no me conozcáis, soy Naira Montesino, responsable de Vida Asociativa. Hoy empezamos el ciclo de webinars que hemos organizado dentro de las acciones del Postforo, que como sabéis tuvo lugar el pasado 4 de junio en IFEMA, bajo el lema Acelerando la transformación de las organizaciones. El objetivo del foro fue proveer a los profesionales de las instituciones y empresas socias del Club Excelencia en Gestión de las habilidades necesarias para acelerar la transformación en sus organizaciones. Para los que no pudisteis asistir de manera presencial a estos 4 talleres que hicimos de manera presencial después de las plenarias de por la mañana, hemos programado 4 webinars con las presentaciones realizadas en cada taller, las lecciones aprendidas y sus conclusiones. Y nada mejor que conocer el modelo FQM de excelencia, sus fundamentos y cómo empezar a utilizarlo de manera eficaz para conseguir acelerar las transformaciones en las organizaciones. Para ello, contamos con Roberto Escudero, socio fundador y director ejecutivo de PICIL. Tiene una amplia experiencia en proyectos de consultoría, vinculados a la aplicación del modelo FQM en las organizaciones y en la evaluación según dicho modelo. Participa en proyectos de consultoría y formación en el ámbito de la excelencia, en los sectores sanitarios, educación, organizaciones privadas, administración pública y tercer sector. Evaluador senior del Club de Evaluadores y de igual manera participa activamente como coordinador de evaluaciones en el CEG, en Fundibec y diferentes premios autonómicos. Antes de seguir, os comento que el webinar se va a desarrollar en una ponencia de 45 minutos y después, en los últimos 10 minutos de esta hora prácticamente que tenemos, contestaremos a las preguntas que nos podéis hacer en el chat. En la parte derecha de la pantalla podéis ver preguntas y respuestas, ahí nos la podéis hacer llegar y nosotros al finalizar la exposición de Roberto se las haremos llegar. Así que sin más dilación, os dejo con Roberto y su presentación. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Vamos a aprovechar bien estos 45 minutos que tenemos por delante. Mi intención es, sobre todo, hablaros del modelo y, sobre todo, hablaros del modelo con mis propias palabras e intentando que todo, pues, más o menos se entienda. Sí que es verdad que tengo como muchas cosas que quiero contar y que intentaré trasladar en toda su amplitud. De todas formas, la presentación entiendo que estará, incluso la grabación va a estar, con lo cual, pues, más allá de las dudas que podamos resolver, siempre podrá haber un contacto posterior por el acceso a la presentación. Con lo cual, si empezamos, y no me equivoco yo del botón, que a lo mejor se nos ha bloqueado, ¿verdad, Naira? Pues espero que no. Esperamos que no. Bueno, en lo que se resuelve, sobre todo sí que me gustaría decir que estando en un momento en el que, bueno, pues va a aparecer una nueva versión, una nueva edición del modelo, el modelo 2020, vamos a hablar del modelo en la versión actual. ¿Inconvenientes? Por supuesto, ninguno. Como yo suelo decir, más allá de cualquier cambio que pueda tener el modelo, que los va a tener, al final, ser excelente como organización va a seguir siendo prácticamente lo mismo con esta versión del modelo o con las siguientes. Entonces, si iniciamos, sí que me gustaría hablar de la trascendencia del modelo, de los sellos, de incluso la herramienta Inicia, que fue el objeto de la parte práctica del taller que desarrollamos en el foro del Club Excelencia, e incluso unas pautas muy rápidas sobre cómo seguir avanzando hacia la excelencia, independientemente del nivel de gestión que cada una de vuestras organizaciones tenga. Si iniciamos, pues lo primero, que el entorno es complejo, creo que a nadie lo va a poner en duda hoy en día. Si además en ese entorno, por ejemplo, introducimos la variable política, pues ya somos más que conscientes de cuál es la situación ahora mismo y de la incertidumbre que ahora mismo existe. ¿Qué quiere decir el entorno complejo? Que nos va a tocar tomar muchas decisiones y muchas de esas decisiones, además, vamos a tener que tomarlas de una manera muy rápida. Dentro de ese entorno de toma de decisiones, lo ideal para cualquier organización sería contar con una herramienta
que nos pueda orientar, que nos pueda sobre todo hacer de brújula para nuestra organización. Y yo dentro de los 20 años de consultoría, pues hasta ahora no he encontrado una herramienta mejor que el modelo FQM. El modelo FQM, sobre todo por un aspecto, y es un modelo que contempla absolutamente todos los aspectos que puedan ser tenidos en cuenta en cualquier organización, independientemente del tamaño, del sector, etcétera. Además hay otro factor, ya no solo la brújula y la toma de decisiones, hay un factor que yo creo que nadie va a despreciar en cualquier organización y es la mejora continua. Todas las organizaciones tienen el espíritu de ir mejorando con el paso del tiempo, o deberían tenerlo, y volvemos a hacer la misma reflexión. La herramienta que hasta ahora, en mi opinión, mejor dinamiza lo que es la mejora continua, el ciclo PDCA, en cualquier organización, sigue siendo el modelo FQM y sobre todo por esta flecha que a veces no sé si terminamos de ser muy conscientes o no de cuál es, que es la de la creatividad, el aprendizaje, la creatividad y la innovación, y que incluso a mí me gusta a veces llamar, como dice parte del Reader, me gusta llamar mejor mejora, aprendizaje e innovación, o medición, aprendizaje e innovación. Es decir, mido, aprendo de los resultados que he obtenido y en base a ese aprendizaje tomo decisiones de mejora. Si os fijáis en los primeros 5 criterios del modelo, entendiendo que muchos de vosotros pues, ya conocéis perfectamente el modelo, los 5 primeros criterios, los agentes facilitadores, lo que nos describen es lo que una organización excelente hace. Y ahí está contemplado absolutamente todo. ¿Qué significa mejorar en nuestras organizaciones? Realmente es modificar algo de lo que estamos haciendo actualmente. Es decir, significa modificar parte de estos 5 primeros criterios. Luego volveremos quizás a retomar algo. Créeme que otras veces lo he hecho bien a la primera. Una forma visual de entender el modelo, pues a mí me gusta mucho esta diapositiva y es, ¿qué quiere decir? Si nos imaginamos el modelo representado sobre un espejo, y si este es nuestro modelo, si nosotros como organización nos ponemos delante de ese espejo, delante del modelo, pues en realidad estamos justo haciendo el ejercicio que nos propone el modelo FQM, que es la autoevaluación o la evaluación con respecto al modelo FQM y donde descubrimos sobre todo ¿qué? Pues descubrimos que hay una serie de puntos fuertes o de cosas que ya venimos haciendo bien desde hace tiempo en nuestra gestión y por otro lado descubrimos que hay muchas áreas de mejora. Cualquier organización tiene un montón de áreas de mejora y yo creo que la ilustración también lo representa. Me gustaría además hacer una reflexión entre lo que es el modelo y lo que son las normas de certificación, porque puede que haya muchas organizaciones que están conectadas o que van a ver esta información y que a lo mejor hasta ahora solo han trabajado con normas. A mí me gusta sobre todo dejar claro una cosa, y es, el modelo de excelencia describe el ideal de una organización. Una norma, sin embargo, del ámbito que sea, una norma de calidad, de medio ambiente, prevención, seguridad de la información, la que queramos, lo que nos marca es unos mínimos que un auditor ha de comprobar para otorgarnos una certificación. Y sin embargo, el modelo no funciona así. El modelo lo que te dice es, esto es lo ideal, mírate al espejo, de ahí la diapositiva que acabamos de ver, y sobre ese resultado de mirarte en el espejo, tú decides, con respecto a tus áreas de mejora, por dónde quieres seguir avanzando. Y esa es la filosofía. ¿Qué pasa con las normas? Otra vez se me ha... Es justo la flechita. Sí, dime que me quedo ya con la flechita y ya con eso... Con eso ya... Vale. ¿Qué ocurre entonces con el modelo con respecto a las normas de certificación? Pues sobre todo ocurre una cosa. El modelo no incluye tantas veces... o no incluye la palabra debe, que cualquier norma, pues casi es la palabra más repetida a lo largo de una norma.
que sea certificable. Eso quiere decir que la organización tiene la posibilidad de priorizar esas áreas de mejora y de decidir su ruta de mejora, y sobre todo eso nos permite hacer algo que hoy en día es casi un valor de la excelencia, que es ser flexible. Bien, si seguimos, y a modo de ejemplo, y no me voy a parar en ello, aquí podríais tener simplemente la norma ISO 9001 o algunos de los requisitos de la norma ISO 9001 situadas sobre el modelo FQM. Hay una reflexión, y es, si el modelo lo contempla todo, cualquier norma de gestión, independientemente del ámbito que abarque, va a poder ubicarse dentro del modelo FQM. Yo creo que ese es un ejercicio además muy sano que podría llegar a hacerse. Si pasamos, ya le he cogido el truco ahí al botón. Si pasamos a ver ahora cada uno de los criterios, mi idea es hacer un repaso muy rápido de los criterios sin utilizar la terminología específica del modelo FQM. Con lo cual, bueno, pues espero que pueda servir de orientación. Si empezamos por el liderazgo, lo primero, estamos analizando, o el modelo nos está describiendo qué es lo que hacen los líderes de la organización. Y además lo expresa de diferentes formas. Si nos vamos al 1A, lo que nos dice el modelo es, primero, que los líderes tienen que establecer bien claro el rumbo, la ruta o la orientación estratégica de la organización. Y eso pasa por identificar y tener muy clara la misión, la visión, los valores e incluso los principales objetivos estratégicos. El 1 además lo que dice de una organización excelente es que es aquella en la que los líderes además son un modelo de referencia. El sentido común nos dice que para ser un modelo de referencia lo normal es que esos líderes de alguna forma sean evaluados con respecto a lo que entendemos que debería ser un líder en cada una de nuestras organizaciones, con lo cual da pie también a que el 1A de alguna manera nos dice que tengamos definido cuál es el modelo de liderazgo que queremos en nuestras organizaciones. ¿Qué nos dice el 1B? El 1B lo que nos dice es que los líderes de una organización tienen que impulsar la mejora continua. Impulsar la mejora continua desde el ámbito del sistema de gestión, y eso implica tener claros qué resultados quieren alcanzar, qué objetivos, qué indicadores son los que nos van a permitir medir esos resultados. En definitiva, impulsar un sistema de gestión óptimo para nuestra organización. Y además hacerlo con un criterio, que también lo dice el 1B, con un criterio de transparencia. Transparencia no solo dentro de la organización, sino en la medida en la que sea necesario hacia otros grupos de interés. Perdonad, que aquí me he pasado un segundito. Vale, sí, porque como es estática me he adelantado. Si nos vamos al 1C, fijaros, ahora nos vamos fuera de la organización, y lo que nos dice el modelo es que los líderes fuera de la organización tienen que estar implicados con los diferentes grupos de interés externos. Eso significa que los líderes son los primeros que tienen que estar no solo identificando, sino gestionando alianzas estratégicas, difundiendo de alguna manera las buenas prácticas en gestión de nuestra organización, o sobre todo implicados en esa transparencia que la organización ha de tener, una organización excelente ha de tener hacia esos grupos de interés. Si volvemos otra vez dentro de la organización, lo que nos dice el modelo es que los líderes tienen que generar una cultura de excelencia. Es muy sencilla el término, pero ¿qué significa generar una cultura de excelencia? Pues podríamos definirlo como lo siguiente. Generar una cultura de excelencia es que los líderes consigan, primero, que identificar los objetivos de las personas de la organización, dotar de recursos para que esos objetivos se puedan hacer realidad, hacer que la gente esté implicada y esté motivada, y eso significa, o eso nos lleva al concepto de delegación, es decir, los líderes en una organización excelente tienen que delegar y delegar bien. No se trata de delegar sin más, ni de abdicar en ningún caso. Y además de todo eso, los líderes de una organización excelente tienen que conseguir reconocer el esfuerzo que hacen las personas de la organización. Todo eso, junto con el generar
los canales o los medios necesarios o las dinámicas necesarias para que todas las ideas afloren, porque cualquier persona de cualquier organización es susceptible de aportarnos ideas con valor. Una organización excelente hace que todo eso aflore y luego ya se analizarán, se priorizarán, etc. Entonces, todo el conjunto de prácticas que acabamos de comentar harían que los líderes generen una cultura de excelencia en su organización. Y si terminamos el criterio 1 y nos vamos al 1E, finalmente lo que nos dice el modelo en cuanto a los líderes es que los líderes tienen que conseguir que su organización sea flexible, sea ágil. Y eso nos lleva también a que, sobre todo, gestionemos muy bien los cambios, por un lado. Y ser ágil también, ¿qué implica? Pues enlaza con el subcriterio anterior, porque donde generemos ideas, donde identifiquemos ideas, una organización flexible va a gestionar bien esas ideas. Y gestionar bien esas ideas significa priorizarlas y dotarles de recursos y apostar por todas aquellas ideas que sean realmente prometedoras y que aporten valor a la organización. Y en definitiva, todo esto, si lo realizáramos de forma perfecta, pues en cuanto al liderazgo, seríamos una organización... Espera, que acabo de dar... No, ya está. Vale. Si pasamos al criterio 2, el criterio de estrategia, veremos que es mucho más secuencial, quizás. El criterio 2 nos dice lo siguiente. Es el único que tiene 4 subcriterios en lugar de 5, de los criterios agentes, y nos dice lo siguiente, resumiendo. El subcriterio 2A nos dice que una organización excelente realiza el mejor análisis externo posible. El mejor análisis tanto del entorno externo como de los grupos de interés, de sus necesidades, expectativas, etc. Y además, una organización excelente transforma ese análisis en la identificación de amenazas y de oportunidades. El 2B lo que nos dice es, sobre todo, la parte interna. Una organización excelente, como digo yo, sabe muy bien mirarse al ombligo y sabe identificar perfectamente cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. En resumidas cuentas, los subcriterios 2A y 2B lo que vienen a decir es que una organización excelente define también de forma excelente su DAFO. Y yo insisto muchas veces que para mí el DAFO es casi una de las cosas más importantes y relevantes en cualquier organización. Sobre todo porque a partir del DAFO va a quedar condicionada buena parte de la estrategia de la organización. Que es justo lo que nos dice el subcriterio 2C. El subcriterio 2C nos dice que una organización excelente, una vez que tiene muy claro su DAFO, lo que hace es definir su estrategia. Definir una estrategia, estructurarla y sobre todo además, y es una palabra que también dice este subcriterio del modelo, revisar. Una estrategia tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo dinámico. Lo que hoy nos vale, a lo mejor dentro de unos meses ya no es válido. Es decir, una estrategia tiene que ser revisada con una periodicidad que lógicamente no va a ser diaria, pero sí tiene que ser revisada. Y de nada sirve que tengamos una estrategia muy bien definida si a lo mejor esa estrategia solo la conoce el equipo directivo. Eso es una garantía de, casi diría yo, de no éxito. El modelo de excelencia lo que dice es que para que esto tenga éxito, esa estrategia, primero, tiene que ser comunicada y además tiene que ser implantada y se le tiene que hacer un seguimiento. El que sea comunicada, pues quizás es una utopía, pero una estrategia bien comunicada sería aquella en la que cualquier persona de la organización llegara a ser consciente de cómo con su trabajo diario y con sus acciones está ayudando a hacer realidad la estrategia de la organización. Sé que no es sencillo, pero ese es el ideal y lo que hay que, lógicamente, buscar. Y, finalmente, la implantación nos lleva al despliegue de esa estrategia, a la puesta en marcha de todas aquellas acciones que entendemos que nos van a llevar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y esas acciones requieren ya no de una revisión, sino sobre todo requieren también de un seguimiento. Y aquí vamos más que al largo plazo,
al medio plazo vamos un poquito más al corto plazo y esas acciones, lógicamente, tienen que tener un seguimiento con una frecuencia mayor. Y con esto habríamos visto el criterio 2 del modelo. Si pasamos a personas, pues el criterio de personas lo que nos dice es, primero, si nos vamos al 3A, que en una organización excelente las personas tienen que gestionarse en base a su estrategia. Y ahí aparece otra reflexión, fijaros, la estrategia ya no solo es el criterio 2, sino que al final todo lo que una organización hace en una organización excelente lo hace totalmente alineado con su estrategia. Por lo cual, para mí, el criterio más relevante quizás del modelo FQM es el de estrategia. ¿Qué más nos dice el 3A? El 3A nos dice que además de que eso lo hagamos, que tengamos muy claro todos esos procesos de identificación de necesidades, selección, contratación, acogida, establecimiento de carreras profesionales y que además tengamos en cuenta siempre las percepciones de las personas, lo cual nos lleva a la medición del clima laboral o cualquier otra herramienta que queramos contemplar. El 3B lo que nos dice es que una vez que están las personas, la organización excelente lo que hace es ayudar a esas personas a desarrollar sus competencias. Y desarrollar sus competencias nos lleva sobre todo quizás a la formación o nos lleva a otro tipo de dinámicas como el coaching, el entrenamiento, etcétera, que puedan ayudar al desarrollo de esas competencias. Y en el 3B también, quizás para identificar las necesidades de formación, quizás una organización excelente lo que haría es evaluar el desempeño y evaluar las competencias de todos los profesionales. Con lo cual, si ya estamos ayudando a las personas a desarrollarse, nos pasamos al 3C y lo que nos dice el modelo es que en una organización excelente las personas están perfectamente alineadas con los objetivos de la organización. Y eso pasa, si os fijáis, decíamos en el 1D que los líderes deben delegar y eso enlaza con el 3C, porque claro, de nada sirve que los líderes deleguen si luego las personas no quieren asumir sus responsabilidades. Eso implicaría o significaría esa implicación. Y además el 3C nos habla incluso de evidencias o prácticas excelentes como el hecho de participar en actividades en beneficio de la sociedad más allá de las funciones de su puesto de trabajo. Ya tenemos entonces todas las personas perfectamente alineadas, funcionando, desarrollando sus competencias y curiosamente el modelo dedica un subcriterio específicamente a la comunicación interna. ¿Por qué? Pues hasta ahora yo no he conocido ninguna organización en la que la comunicación interna funcione perfectamente. De hecho, cuando alguna organización inicialmente me dice eso, les suelo hacer luego una segunda pregunta y es la de si entonces nunca se ha escuchado la frase aquella de ¿esto quién lo ha dicho? ¿O esto cuándo se ha dicho? Ya cuando haces esa reflexión, entonces todo el mundo se da cuenta que la comunicación interna siempre es mejorable. Y el hecho es que el propio modelo le da un subcriterio entero. Luego hablaremos brevemente de esa comunicación interna. Y si la comunicación interna ya funciona de manera eficaz, finalmente el subcriterio 3E lo que nos dice es que una organización excelente atiende debidamente a las personas de la organización y además reconoce debidamente a las personas de la organización. Por lo cual aquí estaría todo lo relativo al reconocimiento, a la retribución, a todos los beneficios sociales que en muchas de las organizaciones se tienen o en otros ámbitos el cumplimiento hasta de normativa específica, por ejemplo, en temas de prevención, de ergonomía de los puestos de trabajo, etc. Y con ello también ya habríamos revisado el criterio 3. Si nos vamos al 4, el 4 es más que secuencial, pues tiene como distintos apartados muy marcados y ese criterio 4 de alianzas y recursos tiene el 4A donde habla de gestión de alianzas y de proveedores y sobre todo aquí lo que nos dice el modelo es que gestionemos bien las alianzas y gestionar bien las alianzas teniendo en cuenta que nos van a ayudar a mejorar nuestras capacidades pasa por identificar previamente, es decir, una organización excelente hace el ejercicio de identificar en qué aspectos necesita alianzas. Es decir, dónde los recursos ya limitan sus capacidades y requieren de una colaboración o de una alianza
para aumentar sus capacidades. Y esa es la esencia de lo que nos está diciendo este subcriterio del modelo FQM. Hay dos subcriterios muy vinculados a los recursos bien económicos o bien de infraestructuras, 4B, 4C. 4B sería toda la gestión económico-financiera, pasando por presupuestación, por planificación de inversiones, gestión de costes, etcétera, etcétera, etcétera. Que lógicamente una organización excelente, pues todo eso lo tendría y lo tendría bien gestionado. Y si nos vamos al 4C, hablaríamos de infraestructuras, es decir, de realizar un mantenimiento de una forma excelente, hablaríamos de gestión de inventarios o hablaríamos también, muy vinculado a una actuación responsable, hablaríamos del consumo de recursos naturales, es decir, todas las medidas de eficiencia energética que una organización pueda llevar a cabo, pues estarían enmarcadas dentro de este subcriterio. Si nos vamos a los últimos dos subcriterios del 4, tendríamos el 4D, gestión de tecnología. Gestionar la tecnología de una forma excelente es estar atentos a la tecnología que aparece, analizar esa tecnología que aparece, ver aquella que puede ser susceptible de aportar valor en nuestra organización y en la medida en la que los recursos nos lo permitan, y entonces ya nos vamos al 4B, lógicamente, incorporar esa tecnología en nuestra organización, tanto para los procesos productivos o de prestación de servicio, como para la gestión en general. Y el último subcriterio, el de gestión de la información y el conocimiento, pues yo creo que la información es algo bastante intuitivo. Gestionar de forma excelente la información es que la información necesaria esté disponible para las personas cuando lo necesitan, con la estructura que lo necesitan o el formato que se requiere y con el nivel de seguridad que sea en cada caso recomendable, aconsejable o necesario. Y sin embargo, gestionar el conocimiento es algo un poquito más peculiar. Yo suelo hacer siempre una pregunta en todas las organizaciones, que podéis haceros vosotros en las vuestras, y es, ¿qué ocurriría si de repente os cambiamos a todos? Una organización de 10 o de 2.000 personas, ¿qué ocurriría si os cambiamos a todos? Incluso una buena gestión del conocimiento estaría reflejada en aquellas organizaciones en las que la respuesta bueno, pues inicialmente puede haber un mínimo caos, pero con el paso del tiempo todo seguiría más o menos igual. Por supuesto, el talento individual se pierde o se gana, pero todo seguiría igual porque nuestra forma de trabajar, nuestros procesos, nuestros estándares, nuestros protocolos están muy claros, están definidos y simplemente serían las personas diferentes las que tendrían que ponerlos en marcha. Es decir, gestionar bien el conocimiento, gestionarlo de forma excelente, aunque es una utopía, porque la realidad no es así, es casi hacer que la organización sea independiente de las personas. De alguna manera es gestionar lo que sabemos que permanezca, lo que sabemos hacer que permanezca en la organización. Si nos pasamos ya al criterio 5, el criterio de productos, procesos, productos y servicios, tiene dos partes muy diferenciadas. Hay un 5A que está vinculado directamente a procesos y, lógicamente, ser excelente significa también trabajar por procesos. Nada nuevo y que todos yo creo que conozcáis. Y los subcriterios del 5B al 5E, aquí podemos hacer algunas otras reflexiones. El 5B es, de alguna manera, gestionar tu cartera de productos y servicios siendo en todo momento consciente de cuáles son las necesidades y expectativas de tus clientes. Con lo cual, primero tenemos que tener muy claras esas necesidades y expectativas para adaptar de la manera más ágil posible nuestra cartera de productos o de servicios. Una vez que esa cartera de productos o servicios la gestionamos de forma excelente, lo que nos dice el modelo en el subcriterio 5C es que esa propuesta de valor, esa cartera de productos y servicios, tenemos que promocionarlo de forma eficaz. Y esta promoción eficaz es válida tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene la necesidad de poner en valor lo que se hace. Lo llamemos marketing directamente o lo llamemos de otra manera. Y una vez hecha esa promoción de manera eficaz, lo que nos dice el subcriterio 5D es, lógicamente,
que prestemos el servicio o que fabriquemos los productos que hemos vendido. ¿Con qué criterios? Pues fijaros, con unos criterios, lógicamente, de eficiencia y eficacia, es decir, cumplamos los objetivos a los que nos hemos comprometido y los hagamos de una manera eficiente. Y aunque aparece específicamente en su criterio 5D, pero es algo creo que extensible a otros ámbitos, a todos los ámbitos de lo que hemos visto, nos habla de benchmarking. Lógicamente, el aprender de las buenas prácticas de otros, pues quizás donde más sentido tiene es justo en tu corazón, en el corazón de tu organización, es decir, en los servicios o en los productos que fabricas. Y una vez ya prestado el servicio, fabricados los productos, distribuidos, etcétera, el 5E, ¿qué es lo que nos dice? Que cerremos de la manera mejor, de manera excelente, la relación con nuestros clientes. Y cerrar esa relación de forma excelente nos lleva a saber si el cliente ha quedado satisfecho, lógicamente, a gestionar todo lo que a posteriori pueda ser necesario en función de la actividad de nuestra organización, véase gestión de reclamaciones, gestión de garantías que demos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto, fijaros, habríamos visto los 5 primeros criterios del modelo. Y aquí es donde en esos 5 criterios yo os garantizo que está absolutamente todo lo que se haga en cualquiera de vuestras organizaciones, está incluido, y si no en el turno de preguntas lo vemos. Además, el modelo tiene otros 4 criterios, 6, 7, 8 y 9 de resultados. Mucho más sencillos de entender. El modelo entiende 2 tipos de resultados. Entiende resultados de percepción. Lógicamente, percepción son medidas con cierta subjetividad y son las opiniones, si os fijáis, de cada uno de los grupos de interés. Opiniones de los clientes, de las personas en su criterio 7A, opiniones de la sociedad o en los resultados clave también podemos tener opiniones, porque ¿quiénes son el grupo de interés fundamental para los resultados clave de una organización? Pues lógicamente los accionistas. Y el otro tipo de resultados son los resultados de rendimiento. Son los subcriterios B del 6, 7, 8 y 9 y son de alguna manera esas medidas objetivas que no pueden ser cuestionadas de la actividad de nuestra organización y de todo aquello que hacemos. Y si os fijáis, hemos visto el modelo como de una manera muy ágil o muy rápida. El tema del sello FQM. Pues el sello FQM, lógicamente, como suelo decir yo, quien trabaja con el modelo no es una autopista recta. Yo creo que más es esta la imagen que inicialmente puede sentir cualquier organización. Es decir, hay terminología novedosa, hay conceptos, es necesaria la implicación de la dirección, es necesario utilizar el Redder, el perfil, etcétera. Bueno, hay distintas herramientas que hacen que el camino no sea un camino absolutamente llano, pero que nos van a llevar a esa excelencia o a ese sello en el que quien ha trabajado con el modelo FQM, pues yo creo que esta ruta o esta diapositiva le va a resultar conocida. Y es, lo primero, en cualquier organización es que seamos conscientes de dónde estamos. Eso, lo primero. Por supuesto, lo siguiente que tiene una organización que quiera ser excelente tiene que tener claro es dónde quiere llegar. Y el camino es lo que hay que recorrer. Y a eso nos ayuda sobre todo la estrategia y a eso nos ayuda también ese mirarse al espejo del modelo FQM. Si analizáramos a modo de reflexión, porque yo creo que es importante, en cuanto si viéramos las capacidades que nuestras organizaciones pueden tener de gestionar las cosas y nuestras aspiraciones de mejora, podemos encontrar estos 4 tipos de organizaciones. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque lógicamente en el excelente todo irá bien, pero en organizaciones soñadoras donde las aspiraciones de mejora son mayores que la capacidad de gestionar, fijaros porque nos podemos encontrar situaciones como esta. Situaciones en las que esa motivación inicial que podemos tener en nuestra organización, si no somos capaces de poderla gestionar, pues puede acabar en el peor de los escenarios. Es decir, nuestros objetivos siempre tienen que ser ambiciosos, pero alcanzables, algo que todos vosotros conocéis sobradamente. ¿Beneficios de cualquier sello de excelencia? Pues el más directo es
aquello de no solo hay que ser bueno, sino además parecerlo, es decir, a nadie le desagrada ese reconocimiento. Aquí tenéis una batería de las propuestas del club y yo sobre todo quería centrarme en 3 aspectos. Primero, tus resultados, tu nivel de gestión, por el hecho de trabajar con la meta de un sello FQM, se van a disparar. O sea, hay organizaciones en las que, pasados los años, la dirección reflexiona y dice lo que hemos cambiado en estos años, para bien. A nadie le desagrada seguramente el tener un reconocimiento por un trabajo bien hecho y ese entusiasmo pues se observa en las organizaciones y sobre todo genera, bueno, eso lo voy a comentar ahora, el tener un sello nos hace generar una cultura por la cual vamos a estar siempre atentos no solo a nosotros, sino a esas organizaciones con las que de alguna manera estamos compitiendo, colaborando, cualquiera de esos aspectos, y nos va a posicionar casi seguro mejor que ellos. Y para mí lo más importante, trabajar con el modelo, si se trabaja bien en una organización, va a generar equipo. Y va a generar equipo y tener un grupo de personas que quieren subirse a ese tren de la excelencia y que lo quieren impulsar, pues quizás es casi el mayor logro que se puede obtener a la hora de trabajar en un sello FQM. Una vez hecha la reflexión, pues habrá organizaciones en las que estáis escuchando ahora mismo, que lógicamente ya estáis en unos niveles muy avanzados, pero para aquellas que no lo estén y que se lo pueden estar planteando, el club desde hace no mucho, pues yo creo que ha sido casi semanas o pocos meses, ha puesto en marcha una herramienta que se inicia como una herramienta de lo que yo siempre he llamado como un diagnóstico express. Los que ya conocéis más en profundidad el modelo sabéis que hacer una autoevaluación no se hace en una mañana, sino que es un trabajo bastante exhaustivo, pero esta herramienta sí que te permite hacer un mínimo diagnóstico bastante acertado de dónde te encuentras. Entonces, esta herramienta, cuyo enlace os incluyo en la presentación, tiene 53 preguntas que hay que contestar y además son de respuesta muy rápida y 53 preguntas que están estructuradas en estos ejes, que si os fijáis son los propios del modelo con todos los resultados agrupados en un único eje. Y esas 53 preguntas y en esta herramienta nos van a permitir sobre todo una cosa. Una vez que respondamos esas preguntas, vamos a llevarnos no un regalo, sino que yo creo que es una herramienta para seguir trabajando, que es un reporte. Vamos a tener un informe cuyo índice es es decir, pues nos van a dar un informe con nuestros resultados y sobre todo incluso con comparaciones, y si seguimos avanzando, pues vemos ejemplos de lo que nos va a reportar la herramienta, la valoración en cada uno de los ejes. Y nuestro posicionamiento no se ve porque no es dinámica la presentación, pero veis que es comparativa global con empresas de vuestro tamaño y con empresas de vuestro sector. Y eso es lo que os va a dar la herramienta. Y todo eso es un documento PDF que os puede servir para seguir avanzando en vuestro camino a la excelencia o para iniciaros y, como digo yo, coger el gustillo, porque esto al final, a lo mejor no soy yo el más indicado para decirlo, pero yo creo que esto, una vez que empiezas, ya no quieres dejar de seguir mejorando y además apoyándote en el modelo. ¿Y cómo seguir? Pues aquí voy a pasar muy rápido diferentes diapositivas, vais a tener la presentación, pero fijaros, el cómo seguir nos plantea lo siguiente. De hacer ese diagnóstico o una autoevaluación FQM, lo que tenemos es un montón de áreas de mejora en la que a veces decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque vemos que son muchas y además son áreas que en algunos momentos las vemos como muy conectadas unas con otras. Bueno, el sentido común o la lógica nos dice que el sentido común y la lógica es sobre todo apoyada en aquella frase de el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esto es una máxima que aquí sirve y eso nos lleva a priorizar. Y priorizar
es cogernos todas nuestras áreas de mejora y ver realmente por dónde deberíamos empezar. Y esto simplemente es, a modo de ejemplo, una representación del coste, el esfuerzo de cada una de esas áreas de mejora. Lógicamente, en este caso, veis ahí, cuanto menor esfuerzo, menor coste, más separados del origen de la gráfica estamos, y el impacto que puede tener en nuestra organización lo representa el volumen o el diámetro del círculo o el volumen de esas esferas. Y eso nos permitiría y empezaríamos por aquí a priorizar, para ir barriendo en este sentido e ir viendo cuáles son las áreas que realmente hemos priorizado. Otra reflexión que me gustaría también hacer con todos es, al final una organización tiene como dos grandes ciclos de mejora. Hay un ciclo de mejora estratégico que lógicamente es el que impulsa nuestro plan estratégico. Ahí es donde tenemos los grandes retos, las grandes mejoras de cara a los próximos años. Y hay un ciclo de mejora operativo, que son las mejoras que identificamos en el día a día, que pueden tener mayor o menor calado, pero que acabamos gestionando en el día a día. Y en algún momento, y por eso he puesto los engranajes, esos dos ciclos se unen. Y eso es lo que consigue un buen despliegue de nuestra estrategia, que hará que nos llevemos y que nuestra estrategia se acabe transformando en acciones de mejora dentro de nuestro ciclo operativo o ciclo anual, que es el que más podéis estar acostumbrados todos a utilizar. Y mejorar, y esto es lo que os decía, que voy a pasar de una forma más rápida, porque lo vais a tener, mejorar es mejorar en todos los criterios. Y si nos vamos, por ejemplo, al criterio 1, el de liderazgo, pues mejorar pasa por definir cuál puede ser nuestro modelo de liderazgo o evaluar, como es este cuestionario, nuestro modelo de liderazgo. Mejorar pasa por llegar incluso a realizar una evaluación 360 grados en base a competencias, etcétera. Mejorar en la estrategia pasa por, como os he dicho antes, tener el mejor DAFO posible, porque eso nos va a condicionar. Y eso pasa porque en el análisis interno y externo introduzcamos diferentes metodologías o herramientas que nos ayuden a que nuestro DAFO sea el más completo posible. Mejorar significa que nuestra estrategia tenga coherencia con nuestro DAFO. No voy a entrar en profundidad, pero si tenemos el DAFO y por el otro lado tenemos las líneas estratégicas, algo tiene que haber ocurrido en el análisis de ese DAFO para haber determinado que nuestras líneas y nuestros objetivos son los que son. Una vez que nuestras líneas las tengamos claras, esta herramienta o esta tabla nos permitiría perfectamente el despliegue de una forma muy estructurada y esquemática de todos nuestros objetivos estratégicos. En el criterio de personas, mejorar en muchas de las organizaciones, incluso a veces hasta con niveles de reconocimiento elevados, pasa por entrar en una gestión por competencias de las personas de la organización, y entrar en una gestión por competencias es gestión por competencias en todos los ámbitos de la gestión de personas, y eso pasa por un diccionario de competencias, por una definición de los niveles competenciales necesarios para cada uno de los puestos de trabajo y, como veíamos antes, porque a cada uno se le pueda llegar a evaluar su desempeño en base a competencias y a ayudarles a mejorar las competencias que requieran, que tengan ese gap o esa mejora necesaria. Y eso lo enlazaríamos con la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos de comunicación. Fijaros, a mí me gusta mucho esta tabla y sobre todo las 5 primeras columnas. Y para mí comunicación excelente casi sería que todo el mundo tuviera clarísimo esas 5 primeras columnas. Es decir, qué comunicamos, quién lo comunica, a quién, cuál es el canal o el medio que utilizamos y cuál. Y con esa tabla y distribuida por perfiles de puesto, creedme que ya tengo diferentes evidencias y experiencias en las que se ha visto que ha mejorado la comunicación. No te pongas nerviosa, Naira, no, que no. Lo tengo controlado. Perdona que te pare un segundo, sí. Pero voy a ver las preguntas para ir, si alguien quiere
por favor, hacernos llegar sus preguntas, que las escriban en el chat. Perfecto. Perdona. Si esa tabla la tuviéramos completa, hasta nuestro proceso de comunicación sería tan sencillo como este, aunque ya no me voy a parar en ello. Si nos vamos a gestión de alianzas, pues una reflexión y una posible mejora es que no todas las alianzas son iguales. Es decir, deberíamos establecer nuestra conducta o qué entendemos que deberíamos hacer con cada una de nuestras alianzas, y una matriz de este estilo nos puede ayudar a ello. Procesos, no voy a decir nada que no conozcáis, pero sí que podemos tener metodologías más o menos ágiles a la hora de gestionar procesos y definir procesos en nuestras organizaciones, pasando por una ficha, lo que para mí es lo más importante, y lo que para mí es más importante, que es un buen diagrama de flujo. Si nos vamos a toda la prestación del servicio, pues aquí quería haceros una reflexión, y es esta. Necesidades y expectativas con respecto a satisfacción, y sobre todo es que tengamos claro que no es lo mismo necesidades y expectativas que satisfacción. Muchas veces nos vamos a las encuestas y decimos, pues es que nuestras necesidades y expectativas las identificamos en las encuestas. Si las encuestas solo es una encuesta sin más, lo único que hacemos es medir el nivel de satisfacción con el servicio que hemos prestado, con los productos que hemos vendido. Fijaros, muchas de vuestras encuestas podrían medir necesidades y expectativas, y algunas ya lo harán, si sobre esa encuesta que hacemos, al final dijéramos a ese cliente, y dinos, de todas las preguntas que te he hecho, dinos cuáles son para ti las 3 más importantes. Ahí sí que empezaríamos a identificar sus necesidades y expectativas. Incluso yo recomendaría complementarlo con otra pregunta, y es, ¿hay algún aspecto por el que no te estamos preguntando? Porque a lo mejor hemos diseñado un cuestionario en el que no están recogidas todas esas necesidades y expectativas. Si seguimos avanzando, en nuestros indicadores de percepción y rendimiento, pues lógicamente el modelo FQM busca algo de este estilo. No vamos a entrar en ello, pero sobre todo lo que busca es que seamos conscientes del porqué de las tendencias de nuestros resultados. Y aquí es donde entraría, perdonad, voy a volver, aquí es donde entraría, y ya estoy terminando, el tema del benchmarking, que a veces lo entendemos como comparaciones, sin más, y al final las comparaciones tienen un porqué, y esto muchas veces ocurre en cualquiera de vuestras organizaciones. Muchas veces estamos tranquilos y satisfechos con resultados que estamos alcanzando, y a lo mejor descubriríamos que si los pusiéramos en contexto con organizaciones relevantes, quizás de nuestro sector, o con las que tenga sentido o motecia nuestra comparación, descubriríamos que a lo mejor vamos en el furgón de cola. Y puede pasar al revés. Hay organizaciones que a veces están empeñadas en mejorar ciertos resultados, y cuando se comparan con otros, resulta que descubren que son el vagón de cola, ¿vale? Entonces, esa es otra parte importante del porqué de esas comparaciones. Y esta parte que sí que la voy a prescindir de ella, que sería la parte más del benchmarking con respecto a la herramienta que el propio club tiene, la herramienta Mira. Aquí vais a tener alguna diapositiva de los indicadores que contempla y de la estructura y los resultados de la aplicación, pero para eso tenéis en la propia página del club más información. Y yo quería terminar con esta reflexión. Y es una reflexión que, pues, al final vives muchas veces en las organizaciones. Y yo lo llamo con cariño las organizaciones embudo o las organizaciones cilindro. Trasladando incluso una herramienta, un requisito de lo que son las normas ISO, como es la revisión por la dirección. Si lo trasladamos a la excelencia, ¿por qué no podemos generar un comité de excelencia? Pero bueno, independientemente de esa terminología, al final una organización tiene que tener la habilidad para analizar un montón de información, es decir, en ese embudo entra un montón de información, y de una manera ágil tenemos que ser capaces, y por ello el embudo, tenemos que ser capaces de sintetizar, priorizar e identificar perfectamente en qué nuestra organización tiene que seguir mejorando. Y digo lo del embudo y no lo del cilindro, porque lamentablemente hay muchas organizaciones que funcionan como un cilindro, y es lo siguiente. Ojo, si son capaces de gestionarlo, perfecto.
pero hay otras muchas que no, y ahí es donde empiezan a, como se dice coloquialmente, a gripar. Hay muchas organizaciones en las que cada vez que llega una información se genera un plan de mejora. Llega una información, plan de mejora. Entonces, al final, como digo yo, tienen planitis. Tienen un montón de planes de mejora que en muchos casos no son capaces de gestionar. Con lo cual, si nuestros planes de mejora no somos capaces de gestionarlos, significa que no somos capaces de hacer el seguimiento ni de hacer las mediciones correspondientes y, en conclusión, no somos capaces de seguir aprendiendo. Con lo cual, nuestra mejora continua acaba bloqueada. Con lo cual, ojo a intentar abarcar o complicarnos la gestión más allá de lo necesario. Y ahora sí, creo que más o menos he cumplido el tiempo. Pasamos a cualquier pregunta que se requiera. Voy a mover yo el ordenador así para poder ver el... Les vais a permitir incluso beber un poco. Mientras tanto que voy buscando las preguntas, quería recordar que tenemos, como he comentado al principio, esto es un ciclo de webinars que lo que hacen es replicar de una manera más adaptada al webinar los talleres que tuvimos en el foro. Y el próximo tenemos, creo que las tengo aquí, las presentaciones, las fechas. Perdón. Me pasa como a ti, que no soy capaz de verlo, pero esto yo creo que es cuestión de vista. Que no soy... Os he puesto en pantalla mientras que, si consigo apretar el botón correspondiente, tanto el 28 de junio, que va a ser el webinar de valores, el 5 de julio, que va a ser el webinar de tecnología, que lo va a dinamizar ICEM, y el 12 de julio el de Nagas, que es el que vamos a replicar por los nuevos negocios. Bueno, y dicho esto, vamos con las preguntas, si consigo abrir el chat. Son cosas del directo. Pues una de dos. Si no hay preguntas... No, a ver, las hay, porque sé que las hay. Claro. Sé que las hay. Lo que pasa es que no puedo abrirlas desde aquí. Sí, yo hablaría, pero si viera las preguntas. Como no las estamos viendo, me mantengo de momento a la espera. Si no, en todo caso, le vamos a dar respuesta. Bueno, si no consigo abrirlas por un tema técnico, ya está, hecho. De todas maneras, lo que estaba diciendo es que las preguntas que se queden sin contestar o que queráis hacer, como vamos a publicar en Ágora toda la presentación y la grabación que estamos haciendo ahora mismo a la vez que se está emitiendo, pues mira, aquí tenemos la primera. ¿Qué necesitas? Bueno, lo que decía, tenemos en Ágora, el lunes tenemos en Ágora subida tanto la grabación como la presentación que ha hecho Roberto, y cualquier duda que tengáis podéis trasladárnoslas por Ágora. ¿Qué necesita una organización para realizar una primera evaluación? Una primera autoevaluación. Lo primero, ganas, pero eso ya entiendo que si se hace la pregunta es que ya están. Y luego yo sí que, con lo que os hemos mostrado, yo sí que os recomendaría, antes de animaros con la primera autoevaluación, yo entiendo autoevaluación como una autoevaluación formal, utilizando la aplicación Perfil, y eso lleva un trabajo. Primero yo os invitaría a hacer ese diagnóstico inicial con la herramienta Inicia. Es algo muy rápido, que incluso podéis hacer varias personas de la organización y ver hasta qué punto coincidís. Y una vez que a lo mejor el resultado de Inicia os anime, ahí sí que pasar esa primera autoevaluación. Lo que hay que hacer es, básicamente yo recomendaría utilizar, estoy hablando de una organización que a lo mejor no lo haya hecho nunca y no lo conozca, utilizar la aplicación Perfil o la que en un futuro pueda existir, porque a lo mejor eso puede cambiar, y utilizarlo con el cuestionario que tiene,
Y yo os recomendaría una cosa, apoyaros en alguien que conozca el modelo, porque si no los primeros pasos pueden más que ayudaros a la autoevaluación desorientar. Y a lo mejor es bueno que alguien os marque un poquito el rumbo, es decir, que alguien os tutorice a lo mejor la autoevaluación y os guíe. Porque luego el trabajo y la herramienta y el uso es de los que vayáis a hacer la autoevaluación. Pero se puede ganar mucho tiempo, se puede hacer mucho más eficiente si alguien os ayuda en esos primeros pasos. Yo creo que esa respuesta iba un poco acorde con esta pregunta que nos trasladan, qué tipo de informe nos da Inicia y qué debemos hacer tras el primer paso. Vamos, es un informe directamente PDF que vais a recibir en vuestro correo electrónico, es decir, Inicia no es una aplicación pública. Si Inicia os dais de alta y en vuestro correo recibiréis el informe con los resultados de la evaluación y además de con los resultados con esa comparación con otro tipo de organizaciones. Nos preguntan si sería recomendable utilizar la herramienta de Inicia a pesar de llevar con el sello desde el año 2015. Con un sello FQM no habéis dicho qué tipo de sello, pero yo os diría que Inicia no está pensado para organizaciones que ya tienen un sello. Podéis probar para ver a lo mejor la coherencia y hacer el contraste 400, de los sellos. Dicen. Gracias. Ha sido muy Con un rápido. sello de más 400, pues yo creo que todavía menos. Como mucho sería una herramienta de contraste. Un nivel 400 de gestión Inicia no es para eso. Sobre todo está pensado para organizaciones que se estén planteando trabajar con el modelo, pero que no se sientan suficientemente seguras o que incluso se planteen, pero nuestro nivel de gestión estaremos para hacer una autoevaluación. Yo les invitaría ahí. Con un nivel 400 estáis seguro pensando más en el 500 que en utilizar la herramienta Inicia, seguro. Pues nada, Roberto, vamos muy bien de tiempo, no tenemos más preguntas, de todas maneras lo que hemos dicho, lo subiremos a tanto sí, la... Sí que hay. Sí que hay más preguntas. Ah, mira, acaba de entrar una. ¿Cómo se puede acceder a los datos de Mira si no tenemos sellos de excelencia? Pues entonces, en este caso, como yo no formo parte de... O sea, yo no soy personal del club, aquí me acabáis de pillar. Yo lo trasladaría quizás a que acompañemos en la documentación de esta webinar, que acompañemos alguna información de Mira. Más allá de lo que Perfecto. Yo he puesto, que son unos pantallazos, pues desconozco ahora mismo si está abierto a aquellas entidades ya no que tienen sello, porque no todos los socios del club tienen sello de excelencia. De hecho, creo que está casi 50, no sé si es 50-50. Es decir, hay muchas organizaciones que son socias del club que aprovechan el conocimiento y todas las actividades del club y que no por ello tienen en ese caso un sello de excelencia. Y sé que las organizaciones que son socias sí que tienen acceso directo a Mira. No sé si tanto cualquier organización que no tenga sello o no esté como socia del club, pero ya les dejaremos. Pero gracias a Miquel, que esto es lo que tiene el directo, ya sabía yo que Miquel iba a estar ahí. Miquel, que es una persona, Miquel Romero, del Club de Excelencia, está abierto Mira a todas las organizaciones que no socias que lo quieran contratar. Perfecto, muchas gracias. De todas formas, Miquel, si te parece, aún así, lo suyo sería incorporar alguna información específica Dejaremos en Ágora la información de Mira para tanto socios como no socios, para que podáis acceder a ella sin problema. Y visto, déjame que vuelva a revisar, si no vemos que no, pues ya más estamos, ahora sí que estamos en tiempo. Ya no sé si pensar que o todo ha quedado muy claro o que no ha quedado claro clarísimo, nada. Seguro, segurísimo. Sí. Esperemos que sí. Y lo dicho, que si tenéis algún tipo de pregunta, por favor nos la hagáis llegar. Muchísimas gracias, hemos dejado además durante la conversación los próximos webinars y nada, agradeceros vuestra asistencia y esperamos veros en próximos eventos. Gracias.